la verdad detrás de la sonrisa perfecta. En el mundo del espectáculo, donde las luces brillan con intensidad y las apariencias suelen pesar más que la realidad, pocas historias logran conmover tanto como aquellas que revelan lo que ocurre detrás de puertas cerradas. Durante años, Araceli González fue vista como el símbolo de la mujer fuerte, elegante y profundamente enamorada. Su relación con Fabián Macei parecía sacada de un cuento moderno. Dos artistas consolidados, una conexión visible en cada aparición pública y una complicidad que despertaba admiración. Pero como suele suceder en las historias más complejas, la verdad no siempre coincide con lo que el mundo ve. La imagen de una felicidad inquebrantable. Durante más de una década, Araceli y Fabián construyeron una narrativa que parecía perfecta. En entrevistas, ella hablaba con dulzura de su relación. Él, por su parte, no escatimaba elogios hacia la mujer que consideraba el amor de su vida. Las redes sociales reforzaban esa imagen. Fotografías sonrientes, viajes compartidos, momentos familiares cuidadosamente capturados. Para el público, eran una pareja sólida, casi inquebrantable. Sin embargo, en la intimidad, Araceli comenzó a sentir que algo no encajaba. No era un hecho concreto al principio, sino una sensación persistente, una incomodidad difícil de explicar. Había cambios sutiles, silencios prolongados, respuestas evasivas, ausencias justificadas con argumentos que, aunque lógicos, dejaban una estela de duda. Ella, acostumbrada a confiar, decidió ignorar esas señales. Tal vez estoy exagerando, se repetía. Pero el corazón rara vez se equivoca cuando algo no está bien. Las primeras grietas. Todo comenzó con pequeños detalles. Fabián empezó a cuidar más su apariencia, de una manera distinta a la habitual. No era solo elegancia, sino una especie de urgencia por impresionar. Su teléfono se convirtió en un objeto casi intocable, siempre boca abajo, siempre en silencio. Araceli, lejos de confrontarlo de inmediato, optó por observar. Había aprendido, con los años, que las verdades más profundas no se revelan bajo presión, sino en los momentos menos esperados. Una noche, mientras él se encontraba en la ducha, el teléfono vibró insistentemente. No era algo inusual, pero aquella vez fue diferente. Había algo en la frecuencia de los mensajes que despertó en ella una inquietud imposible de ignorar. Durante unos segundos dudó. ¿Era correcto revisar algo tan personal? ¿No estaría traicionando la confianza que siempre defendió? Pero otra voz, más fuerte, le susurraba que la verdad ya estaba fracturada y que ella merecía conocerla. El descubrimiento. Cuando finalmente tomó el teléfono, su mundo cambió en cuestión de segundos. No fue una sola conversación. Fueron varias. Mensajes cargados de intimidad, complicidad, promesas. No había espacio para interpretaciones ambiguas. Lo que tenía frente a sus ojos era una realidad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Su respiración se volvió pesada. El silencio de la casa, que antes le resultaba acogedor, se transformó en una presión insoportable. No lloró de inmediato. El dolor, en su caso, no llegó como un estallido, sino como una caída lenta, profunda, inevitable. Esto no puede estar pasando, pensó, pero estaba pasando. Y lo más devastador no era solo la traición, sino el tiempo. ¿Cuánto llevaba ocurriendo? ¿Cuántas veces había sonreído frente a las cámaras mientras esa otra vida se desarrollaba en paralelo? La máscara social. Al día siguiente, Araceli tenía compromisos profesionales, entrevistas, sesiones de fotos, eventos. Cancelar no era una opción. En su mundo, la imagen lo es todo. Así que hizo lo que muchas mujeres en su situación hacen. Se recompuso, se miró al espejo, respiró hondo y sonrió. Una sonrisa perfecta. Nadie sospechó nada. Ni los periodistas, ni los colegas, ni siquiera quienes la conocían desde hacía años. Su profesionalismo era impecable. Pero por dentro, algo se había roto de forma irreversible. Cada pregunta sobre su relación se sentía como una herida abierta. ¿Cuál es el secreto de su amor? ¿Cómo logran mantenerse tan unidos? Ella respondía con frases cuidadosamente construidas, mientras su mente revivía una y otra vez los mensajes que había leído la noche anterior. El peso del silencio. En lugar de confrontarlo inmediatamente, Araceli decidió guardar silencio. No por debilidad, sino por necesidad. Necesitaba entender. Necesitaba reconstruir mentalmente cada pieza del rompecabezas. Cada recuerdo, cada gesto, cada ausencia cobraba un nuevo significado. Las cenas en las que él parecía distraído. Los viajes que, en retrospectiva, tenían explicaciones demasiado vagas. Las noches en las que el cansancio parecía más emocional que físico. Todo encajaba, y ese encaje era devastador. El silencio se convirtió en su refugio y también en su prisión. El conflicto interno. Araceli no era una mujer cualquiera. Había construido una carrera sólida, había enfrentado desafíos personales y profesionales, y siempre había salido adelante con dignidad. Pero esto era diferente.
No se trataba de una crisis externa, sino de una traición íntima. La pregunta que más la atormentaba no era ¿por qué lo hizo?, sino ¿por qué no lo vi antes? La culpa, aunque injustificada, comenzó a filtrarse en sus pensamientos. Se preguntaba si había fallado en algo, si había ignorado señales evidentes, si su propia confianza había sido, en realidad, ingenuidad. Pero en el fondo sabía la verdad. La responsabilidad no era suya. El amor y la ilusión. A pesar de todo, había algo que la detenía: el amor. Porque, aunque la traición era evidente, los sentimientos no desaparecen de un día para otro. Los recuerdos, los momentos compartidos, las risas, los proyectos, todo seguía ahí, latiendo con fuerza. ¿Era posible que todo fuera una mentira? ¿O acaso había sido real hasta que dejó de serlo? Esa ambigüedad la consumía. El inicio de la ruptura. Aquella noche, mientras lo observaba dormir, Araceli comprendió algo fundamental. Ya nada volvería a ser igual. No importaba cuánto intentara reconstruir la relación, la confianza, ese pilar invisible pero esencial, había sido destruida. Y sin confianza, el amor se convierte en una ilusión frágil. No lo despertó, no dijo nada. Simplemente se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad iluminada. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentirlo todo: la rabia, la tristeza, la decepción, y también una extraña claridad. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, pero aún no sabía cómo. Una decisión en pausa. El capítulo de su vida, que todos creían perfecto, estaba a punto de cambiar. Sin embargo, Araceli sabía que no podía actuar impulsivamente. Cada decisión tendría consecuencias, no solo para ella, sino también para su entorno, su carrera y su imagen pública. Así que decidió esperar, observar y prepararse, porque la verdadera confrontación no sería solo con Fabián, sino con ella misma. Este fue el comienzo de una historia que nadie imaginaba. Una historia en la que la apariencia de felicidad escondía una realidad mucho más compleja, dolorosa y profundamente humana. Y aunque el mundo aún no lo sabía, la verdad ya había comenzado a abrirse paso. La confrontación que lo cambió todo, después de aquella noche, en la que la verdad se reveló sin pedir permiso, Araceli González ya no volvió a ser la misma. Había algo en su mirada que había cambiado. Una mezcla de dolor contenido y determinación silenciosa. Durante días continuó con su rutina como si nada hubiera pasado, pero por dentro se libraba una batalla constante. No era fácil convivir con alguien que había traicionado su confianza de una manera tan profunda y fingir que todo seguía igual. El momento inevitable. La confrontación no ocurrió de inmediato. Araceli necesitaba tiempo, no para perdonar, sino para entender qué quería hacer con esa verdad que ahora pesaba sobre ella. Pero el cuerpo tiene límites, y el alma también. Una noche, después de una cena aparentemente normal, el silencio entre ambos se volvió insoportable. Fabián Macei hablaba de cosas triviales, sin notar, o fingiendo no notar, la tensión que llenaba el aire. Fue entonces cuando ella lo interrumpió. Tenemos que hablar. 4 palabras, simples pero cargadas de todo lo que había estado evitando. La caída de la máscara. Fabián intentó mantener la calma, pero algo en el tono de Araceli le indicó que no se trataba de una conversación cualquiera. Ella no gritó, no lloró, no hizo escenas. Eso fue lo que más lo descolocó. Con una serenidad casi inquietante, tomó su teléfono, lo desbloqueó y colocó la pantalla frente a él. Los mensajes estaban ahí, claros, imposibles de negar. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella sin apartar la mirada. Él dudó, y en esa duda Araceli encontró otra respuesta: las excusas. Como suele suceder en estos casos, las palabras comenzaron a salir atropelladamente. Justificaciones, explicaciones incompletas, intentos desesperados por minimizar lo ocurrido. No es lo que parece. Fue un error. No significa nada. Pero cada frase caía al vacío, porque cuando la evidencia es tan clara, las palabras pierden valor. Araceli escuchaba, pero no creía. Y en el fondo, él lo sabía. La verdad a medias. Finalmente Fabián admitió lo inevitable. Había otra persona. Pero no habló de amor. No habló de sentimientos profundos. Habló de confusión, de momentos de debilidad, de una relación que, según él, no tenía importancia. Sin embargo, para Araceli, el daño no se medía por la intensidad del vínculo, sino por la traición en sí misma. No es la otra persona lo que duele, dijo ella. Es que me hayas mentido mirándome a los ojos. Esa frase marcó un punto de no retorno. El dolor que no se ve, a diferencia de lo que muchos imaginan, las discusiones más dolorosas no siempre son las más ruidosas. Aquella noche no hubo gritos, no hubo puertas que se cerraran de golpe, solo palabras dichas con una calma que escondía una tormenta. Araceli no necesitaba levantar la voz para expresar su dolor. Cada palabra suya estaba cargada de una verdad que ya no podía ocultarse. Y Fabián, por primera vez, parecía comprender la magnitud de lo que había hecho.
El intento de reparación, como era de esperar, llegó el momento de las promesas. Promesas de cambio. Promesas de transparencia. Promesas de no volver a cometer el mismo error. Pero Araceli ya no estaba en ese lugar. El problema no era lo que él prometía hacer, sino lo que ya había hecho. La confianza, una vez rota, no se reconstruye con palabras. Se reconstruye con tiempo. Y a veces ni siquiera eso es suficiente. La lucha interna de Araceli. A pesar de todo, había una parte de ella que dudaba. No porque quisiera ignorar la realidad, sino porque dejar atrás una vida construida durante años no es una decisión sencilla. Había recuerdos, había proyectos compartidos, había una historia que, hasta hacía poco, parecía sólida. ¿Valía la pena intentar salvarla? Esa pregunta comenzó a perseguirla, y no tenía una respuesta inmediata. El miedo a empezar de nuevo. Uno de los aspectos más difíciles para Araceli no era la traición en sí, sino lo que venía después. Empezar de nuevo, reconfigurar su vida, enfrentar el juicio público, porque aunque su dolor era personal, su vida siempre había sido, en parte, pública. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Y cuando eso ocurriera, no solo tendría que lidiar con sus propias emociones, sino también con la opinión de los demás. La noche decisiva, después de horas de conversación. El cansancio emocional era evidente. No había una solución inmediata, no había un final claro, pero sí había una certeza. Nada volvería a ser como antes. Esa noche decidieron tomar distancia, no como una ruptura definitiva, al menos no todavía, sino como una pausa necesaria para pensar, para respirar, para entender qué quedaba de lo que habían construido. El inicio del cambio, al quedarse sola, Araceli sintió por primera vez el peso real de la situación. Ya no había distracciones, ya no había máscaras, solo ella y la verdad. Se sentó en silencio, dejando que las emociones finalmente salieran. Las lágrimas que había contenido durante días comenzaron a caer sin control, pero no eran solo lágrimas de tristeza, también eran lágrimas de liberación, porque aunque dolorosa, la verdad tiene algo que la mentira nunca podrá ofrecer: claridad. Una nueva perspectiva. En medio de ese caos emocional, Araceli empezó a ver las cosas desde otro ángulo, no como una víctima, sino como una mujer que había descubierto algo a tiempo, porque aunque la traición dolía, también le daba la oportunidad de decidir qué hacer con su vida, y esa decisión, por difícil que fuera, le pertenecía solo a ella. El silencio antes de la tormenta. Mientras el mundo seguía viéndolos como una pareja perfecta, la realidad era muy distinta. La distancia entre ellos ya no era solo emocional, era inevitable. Y aunque aún no había un desenlace definitivo, algo era seguro. La historia que todos creían conocer estaba a punto de cambiar para siempre. Entre el amor roto y la verdad inevitable, tras la confrontación, la vida de Araceli González entró en una especie de pausa emocional. No era una calma real, sino ese silencio extraño que llega después de una tormenta, cuando todo parece detenido. Pero en realidad todo está cambiando. La distancia que había decidido tomar con Fabián Macei no solo era física, era sobre todo interna. Por primera vez en mucho tiempo, Araceli comenzó a escucharse a sí misma, la soledad como espejo. La casa, que antes estaba llena de rutinas compartidas, ahora se sentía distinta. Cada espacio guardaba un recuerdo. Cada objeto parecía tener una historia. Pero lo más difícil no era la ausencia de él, era la presencia constante de lo que había descubierto. En la soledad, las preguntas se volvían más intensas. ¿En qué momento empezó todo a romperse? ¿Fue un cambio repentino o algo que llevaba tiempo gestándose? ¿Había ignorado señales por amor o por miedo? La mente de Araceli no dejaba de reconstruir el pasado, buscando respuestas en detalles que antes parecían insignificantes. La reconstrucción emocional. Lejos del ruido externo, comenzó un proceso silencioso pero profundo. Reconstruirse no era un camino lineal. Había días en los que se sentía fuerte, decidida, casi liberada, y otros en los que la tristeza la envolvía sin previo aviso. Pero incluso en los momentos más oscuros había algo nuevo. Conciencia. Por primera vez no estaba actuando para nadie más. No había cámaras, no había expectativas, no había necesidad de sostener una imagen perfecta. Solo estaba ella, enfrentando su verdad. El intento de volver. Mientras tanto, Fabián no desapareció. Al contrario, intentó acercarse, recuperar el vínculo, reconstruir lo que había perdido. Sus mensajes comenzaron a ser constantes, sus palabras más sinceras, o al menos más urgentes. Podemos arreglar esto. No quiero perderte. Fue un error, pero tú eres mi vida. Durante un tiempo, Araceli respondió, no porque creyera plenamente en sus palabras, sino porque una parte de ella aún necesitaba cerrar ese capítulo de forma consciente. Se vieron, hablaron, recordaron. Y por momentos pareció que todo podía volver a ser como antes, pero solo fue eso. Un momento.
La verdad que no se puede borrar, porque hay algo que ni el amor ni el tiempo pueden eliminar fácilmente. La imagen de la traición. Cada vez que él hablaba de futuro, Araceli recordaba el pasado reciente. Cada vez que él prometía, ella recordaba las mentiras. Cada vez que él intentaba acercarse, ella sentía una distancia invisible. No era falta de amor, era falta de confianza. Y sin confianza, todo lo demás se vuelve frágil. El quiebre definitivo. La decisión no llegó como un impulso, llegó como una certeza. Una tarde, después de una conversación aparentemente tranquila, Araceli comprendió algo que llevaba tiempo sintiendo. No podía seguir, no porque no lo quisiera, sino porque ya no podía ser la misma dentro de esa relación. Lo intenté, le dijo con una calma que ya no era dolorosa, sino firme. Pero no puedo olvidar lo que pasó, y no quiero vivir dudando. Fabián guardó silencio, y esta vez no hubo argumentos, porque en el fondo ambos sabían que ese era el final, el duelo invisible. La ruptura no fue un escándalo público inmediato. Fue un proceso interno, un duelo, porque terminar una relación no significa dejar de sentir de un día para otro. Significa aprender a soltar, poco a poco, todo lo que esa relación representaba. Araceli lloró, no solo por lo que perdió, sino por lo que había imaginado que sería, por los planes que ya no existirían, por la historia que no tendría el final que esperaba. Pero también, en medio de ese dolor, comenzó a surgir algo nuevo, libertad, el renacer personal. Con el paso de los días, algo cambió. Araceli empezó a reconectarse consigo misma. Retomó proyectos que había dejado en pausa. Se rodeó de personas que le ofrecían contención real, no apariencias. Y sobre todo empezó a mirarse con otros ojos. No como una mujer que había sido engañada, sino como una mujer que tuvo el valor de no quedarse en una mentira. Esa diferencia lo cambió todo. El miedo a la exposición. Sin embargo, había un tema pendiente. El mundo exterior, porque aunque su proceso era íntimo, su vida no lo era del todo. Tarde o temprano, la separación se haría evidente. Y con ella llegarían las preguntas, las especulaciones, los titulares. Contar la verdad, guardar silencio, proteger su imagen o su paz. Era una decisión difícil, y sabía que cualquier camino tendría consecuencias. La mujer detrás del personaje. Por años, el público había visto a Araceli como un símbolo. Belleza, éxito, estabilidad. Pero ahora, ella quería algo distinto. Quería ser real, sin máscaras, sin historias construidas para agradar, sin la necesidad de sostener una imagen que ya no reflejaba su vida. Porque entendió algo fundamental. La verdadera fortaleza no está en aparentar perfección, sino en aceptar la imperfección. El inicio de una nueva historia. El capítulo con Fabián estaba llegando a su fin. No con odio, no con escándalo, sino con una mezcla de dolor y dignidad. Y aunque el futuro aún era incierto, Araceli ya no tenía miedo, porque había atravesado una de las experiencias más difíciles de su vida, y había salido de ella más consciente, más fuerte y sobre todo más auténtica. El mundo aún no conocía toda la verdad, pero estaba a punto de hacerlo. Y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual. La verdad al descubierto y el renacimiento de una mujer, cuando una historia llega a su punto de quiebre, ya no hay vuelta atrás. Todo lo que fue oculto, todo lo que se sostuvo en silencio, tarde o temprano encuentra la manera de salir a la luz. Y para Araceli González, ese momento había llegado. No como un escándalo explosivo, sino como una liberación inevitable, el fin del silencio. Durante semanas, incluso meses, Araceli había protegido su verdad, no por miedo, sino por respeto. Respeto a sí misma, a su proceso, y también a la historia que había compartido con Fabián Macei. Pero el silencio también pesa, y llega un punto en el que callar duele más que hablar. La decisión de romper ese silencio no fue impulsiva, fue pensada, sentida, necesaria. No se trataba de exponer por venganza, ni de señalar culpables ante el mundo. Se trataba de algo mucho más profundo, recuperar su voz. La confesión, cuando finalmente habló, lo hizo con la misma elegancia que siempre la había caracterizado. No hubo acusaciones directas ni detalles innecesarios. Pero sí hubo verdad. Una verdad clara, firme, imposible de ignorar. Hay cosas que una mujer puede soportar. Pero vivir en una mentira no es una de ellas. Esa frase, breve pero poderosa, marcó un antes y un después. Los medios comenzaron a especular. Las redes sociales se llenaron de interpretaciones. Los seguidores, sorprendidos, intentaban reconstruir una historia que durante años había parecido perfecta. Pero Araceli ya no estaba interesada en controlar la narrativa externa. Por primera vez su prioridad era interna. La reacción del mundo. Como era de esperarse, la noticia no tardó en expandirse. Programas de televisión, revistas, portales digitales, todos querían saber más. Algunos mostraron empatía, otros buscaron el escándalo. Muchos simplemente repitieron versiones sin confirmar, pero Araceli se mantuvo firme. No entró en polémicas, no respondió a provocaciones, no necesitó defenderse, porque su verdad no dependía de la aprobación de nadie, el peso de la dignidad. Mientras tanto,
Fabián Macei también enfrentaba su propia realidad. La exposición, aunque indirecta, lo colocó en una posición incómoda, pero Araceli nunca buscó destruirlo públicamente. Esa fue, quizás, una de las decisiones más difíciles y más valientes, porque habría sido fácil convertir el dolor en resentimiento y el resentimiento en espectáculo, pero eligió otro camino, el de la dignidad. La transformación, con el paso del tiempo, la narrativa comenzó a cambiar. Ya no se hablaba solo de una traición, se hablaba de una mujer que había decidido no conformarse, de una mujer que, en lugar de sostener una imagen vacía, eligió reconstruirse desde la verdad. Araceli empezó a mostrarse diferente, más auténtica, más libre. Sus entrevistas dejaron de ser respuestas calculadas y se transformaron en reflexiones sinceras. A veces perder algo es la única forma de encontrarte a ti misma. Esa frase resonó profundamente en quienes la escuchaban. El reencuentro consigo misma. Lejos del ruido mediático, Araceli comenzó una nueva etapa. No se trataba de olvidar el pasado, sino de integrarlo. De entender que incluso las experiencias más dolorosas tienen algo que enseñar. Redescubrió espacios que había dejado de lado. Retomó proyectos personales. Se permitió disfrutar de la soledad sin sentirla como un vacío, porque ya no estaba sola. Estaba consigo misma, y eso era suficiente. El amor. Desde otro lugar. Con el tiempo, la idea del amor también cambió. Ya no lo veía como una dependencia, ni como una necesidad de completar algo que faltaba. Lo veía como una elección que solo tendría sentido si venía acompañada de respeto, honestidad y coherencia. El amor no duele cuando es verdadero. Lo que duele es la mentira. Esa claridad no nació del dolor, sino del aprendizaje. El mensaje invisible. Sin proponérselo, Araceli se convirtió en un referente para muchas personas que atravesaban situaciones similares. Su historia, lejos de ser solo una noticia, se transformó en un mensaje. No es necesario quedarse donde ya no hay verdad. No es necesario sostener lo que ya está roto. No es necesario vivir una vida que no te representa. Y ese mensaje, silencioso pero poderoso, fue quizás el impacto más grande de todo. El cierre de un capítulo. El pasado con Fabián ya no era una herida abierta. Era un capítulo cerrado. Un capítulo que, aunque doloroso, formaba parte de su historia. Y como todo en la vida, tenía un propósito. Mostrarle lo que ya no quería, para acercarla a lo que realmente merecía. No hubo reconciliación, pero tampoco hubo guerra. Solo un final necesario. El comienzo de algo real. Hoy, la historia de Araceli González ya no es la de una relación aparentemente perfecta que se derrumbó. Es la historia de una mujer que tuvo el valor de mirar la verdad de frente y elegir no ignorarla. Porque al final, lo más importante no es lo que se pierde, es lo que se gana cuando decides no traicionarte a ti misma. Y en ese camino, Araceli no solo dejó atrás una relación, dejó atrás una versión de su vida que ya no le pertenecía, para dar paso a algo mucho más poderoso, una vida real,